Paz y bien. Aquí estoy con ustedes, con mucho gusto. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso capuchino, sacerdote católico. Y estamos en esta serie de encuentro y seguimiento de Cristo, seguidores. Pero vamos a hacer una interrupción, como le hicimos la semana pasada, hablando del Adviento. Hoy quiero hablarles de la Navidad. Y quiero inspirarme más que inspirarme, comentarles brevemente la carta apostólica que el Papa Francisco nos ha mandado, inspirada en el pesebre de Belén. Nos ha mandado sobre el significado y el valor del Belén, es decir, del nacimiento. Es una carta no muy larga, son 4 páginas, tamaño folio. No se las voy a leer literalmente, sí les leeré algunos parrafitos, pero tratando de escoger aquello que creo que es más interesante para todos nosotros. Toda la carta es interesante, pero si la comento toda, pues nos va a llevar demasiado tiempo. Comencemos con el primer párrafo, donde dice el Papa textualmente: el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. La verdad, me da ganas de decirles que con este primer párrafo nos podríamos entretener un buen rato, porque dice cosas, básicamente está aquí todo el contenido espiritual de su carta. Así que vuelvo sobre estas palabras brevemente, para no quedarme solamente en ello. Primeramente, nos recuerda que el signo del pesebre es un signo muy estimado por el pueblo cristiano, ciertamente. San Francisco llegó a decir que era la fiesta de las fiestas, la Navidad. Por razones obvias, creo que ha cautivado el corazón del pueblo cristiano. Y dice a continuación que el Belén, el nacimiento, la representación del nacimiento de Cristo, es un evangelio vivo. ¿Por qué? Porque, dice, la representación de este acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Anunciar equivale a anunciar. ¿Qué es el Evangelio? Es anuncio.
el anuncio del amor de Dios a la humanidad. Y este amor de Dios se hace vivo a través de la encarnación de su Hijo que toma nuestra condición humana por amor para redimir nuestra causa, nuestra raza, y lo hace comenzando por asumir la imagen de este niño lleno de ternura, de cariño. Por eso dice que contemplar la escena de la Navidad nos inspira a ponernos en camino para encontrarnos unos a otros, como Él lo hace. Algo así como reproducir también nosotros esta misma realidad, este mismo misterio. Porque Él viene a nuestro encuentro al encarnarse. Nosotros, pues, viviendo la Navidad, no vamos a quedarnos solamente mirando el nacimiento, el Belén, y diciendo qué bonito esto, qué bonito lo otro. No. Es necesario que profundicemos el misterio. Nosotros, por lo menos los adultos, y veamos cuál es el mensaje que nos da para nuestra vida. ¿Cuál es la consecuencia que hemos de asumir en nuestra vida? Al contemplar este misterio, nos dice el Papa, salir también nosotros al encuentro de los hermanos, al encuentro de nuestro prójimo, y hacer comunidad, crear comunidad. Descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse con nosotros, para que también nosotros queramos y podamos unirnos a Él y entre nosotros. Porque la manera segura para saber que nos estamos uniendo a Él es cuando somos capaces de unirnos entre nosotros. La imaginación espiritual es muy rica, pero también es un poco peligrosa. Nos podemos dejar llevar de sentimientos y emociones que, siendo buenas o siendo buenos, no son suficientes. Tenemos que encarnar este misterio en obras de vida, y por eso el unirnos, el entrar en la historia de otras personas que nos necesitan, en los cuales también Jesús se hace presente, es la mejor manera de unirnos a Cristo en esta aventura de humanizarse, de hacerse uno de nosotros y mostrarnos el amor de Dios. Bueno, sigue adelante el Papa diciendo qué quiere, por qué escribe esta carta. Dice: quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, el nacimiento, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en escuelas, hospitales, cárceles, plazas. Espero que esta práctica, dice, nunca se debilite. Inclusive que sea descubierta donde no se practica, porque no en todas las partes se practica con la misma fuerza o con la misma frecuencia. Hay lugares donde en lugar del nacimiento pues hay otros signos como el Belén, como el árbol de Navidad. En nuestra cultura latina siempre ha prevalecido el nacimiento, el Belén,
Y dice el Papa que ojalá, sin menospreciar otros signos, potenciemos este signo que es tan vivo, tan significativo como nos lo va a explicar ahora. Dice, el origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. Nos dice el evangelista Lucas que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Entonces, pues según nos cuenta el Evangelio, ellos salen de la ciudad en busca de un lugar, se encuentran con una cueva y esa cueva resulta que es un establo de animales, pero pues solamente hay un par de animales, creemos, la vaca y la burrita, mansos los dos, así que dejan que José y María se acomoden por ahí, cerca del pesebre, y cuando María da a luz al niño, como no tienen una cuna donde ponerlo, resulta que aprovechan un pedazo del pesebre para hacer de él la cuna, la primera cuna del niño Jesús. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, dice el Papa, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Fíjense la semejanza, como descubre el Papa el valor especial, no casual, sino profundo, de que Jesús sea colocado en el pesebre. Un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres de la Iglesia, había captado cuando escribía: puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Y ciertamente que este es un aspecto muy rico, muy interesante, que no se suele comentar. Para mí me resulta nuevo este aspecto de que Jesús, al ser colocado en el pesebre, nos recuerda que va a ser el alimento, nuestro alimento, que satisfará toda nuestra hambre de vida y de felicidad. Después el Papa recuerda a San Francisco de Asís, que se considera como el iniciador del nacimiento del Belén. Y bueno, vamos a pasar esta parte, y dice, después de recordar el suceso históricamente, según los biógrafos, que San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Efectivamente, es uno de los signos más hermosos de nuestra fe cristiana, el vivir la Navidad y vivirla en esta contemplación del niño, de Jesús niño, acostado en el pesebre, arrullado por María y José y por el calor del aliento de la vaca y de la burra. Por otro lado,
El mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Grecho se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. Bueno, pues esto es ya una referencia a esa ciudad que se llama Grecho, del Valle de Umbría, italiana, del centro de Italia, donde tuvo lugar esta representación dentro de la Eucaristía de la noche de Navidad del nacimiento de Jesús. Y sigue el Papa. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Manifiesta la ternura de Dios. Qué importante, hermanos, hermanas, recordar que nuestro Dios es un Dios tierno, porque es Padre. No es un Dios duro, de rostro airado, como muchos lo ven leyendo ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Nos lo dice también el Salmo 23, lento a la ira, rico en piedad y misericordia, que no está enojado, sino que se complace en el perdón y así infunde respeto, admiración, porque el perdón le es natural. Bueno, en Jesús el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Aquí, pues, se muestra esta ternura del Padre que nos da a su Hijo como nuestro hermano, como nuestro amigo, incluso como hijo. Lo explica San Francisco, que cuando lo llevamos en nuestro corazón por el amor, es como cuando María lo lleva en su seno. En ese sentido, Jesús se hace nuestro Hijo, lo llevamos. Y lo podemos dar a luz a través de nuestras buenas obras cuando nosotros amamos como Él ama. Tenemos las actitudes de amor de Jesús. Bueno, a ver qué otras cosas pueden ser muy interesantes. Aquí tengo una palomita. Vamos a ver, dice: de modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. ¿Ok? Por tanto, pues, frente a nuestro mundo materializado, materialista, sumido en el afán por las cosas de este mundo, vemos a Jesús que nace en la pobreza de un establo, pero con lo suficiente, que es el amor de sus padres, la acogida de sus papás y luego de la gente, de los pastores sencillos que vienen a homenajearlo, a cantarle, a hacerle regalos. Y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Saltamos algunos números y vamos al número 5. Dice: cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas, los pastores. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Así que no se olviden de poner al angelito cerca de la gruta de Belén,
cerca de la gruta, cerca del establo donde Jesús nace, con la estrella, porque nos indican la meta de nuestro viaje. Tenemos que llegar ahí para agasajar a Jesús, acunarlo, arrullarlo, adorarlo como nuestro Señor. Vayamos pues a Belén, dicen los pastores, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Esto también tiene que brotar espontáneamente en nuestro corazón. Ahora en este tiempo, en estos días que nos quedan de todavía pocos ya para la Navidad, vayamos a Belén. Preparemos nuestro corazón para acercarnos a Jesús y también ver las maravillas que Dios quiere hacer a través de este misterio en nuestra vida y en la humanidad. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción, a diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Por eso es importante que en la Navidad nos centremos en el misterio. Todas las demás cosas no deben estorbar. Si estorban, quitémoslas. No perdamos de vista el misterio por otras cosas que son, en cierto modo, folclore navideño. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra fe cristiana y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. El encuentro. Vamos a encontrarnos ahí. Cuando estamos ante el nacimiento, cerramos los ojos un momentito, aunque sea si podemos, y sentimos la presencia de Jesús que penetra nuestro corazón. Y se da este encuentro de fe. Tenemos costumbre de poner en nuestros belenes, sigue el Papa diciendo en el número 6, muchas figuras simbólicas, sobre todo las de los mendigos y de gente que no conoce en otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o dejarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Así que, ante Él, hagámonos pobres y sencillos. Dejemos que entre en nuestro corazón. Sintamos la necesidad de su ternura, de su cercanía, de su presencia. Jesús, manso y humilde de corazón, nació pobre. Llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Y lo esencial de la Navidad es el amor. Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. La revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el Belén Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido
ni marginado. Y más adelante, en el número 8, hablando de esto, de este amor, vamos a ver, nos habla cómo este amor abarca a todos, es para todos. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. Hacia todos. Quisiera repetir muchas veces esto. Hacia todos. La revolución del amor de Dios en el niño de Belén es un amor hacia todos. La revolución del amor universal para todos, sin prejuicios, sin favoritismos desfavorables a nadie. Dios nos tiende a todos nuestros brazos en un mundo tan dividido como el nuestro por tantas diferencias de tantas clases que no las voy a mencionar porque sería demasiado extenso, pero todos aquí no entran diferencias de creyentes, no creyentes, ricos y pobres, buenos y malos, diferencias de género, de sexo, de condición de vida, de nada, todo ser humano, independientemente de la condición en que está y en que vive, es un ser querido, precioso, para Dios, a quien Dios les tiende los brazos en su niño Jesús, ofreciéndole su amor. Volvemos un poco para atrás. Dice, poco a poco el Belén nos lleva a la gruta donde encontramos las figuras de María y José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Esto es un detalle que hemos de asumir, que hemos de recordar. María nos invita a ponernos con los brazos y el corazón abiertos ante este gran misterio y dejar que entre en nuestra vida y nos diga qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a corresponder a este amor de Dios, a este privilegio de conocerlo. Dice el Papa cómo hay distintas imágenes en el Belén, se presentan distintos oficios, artesanos, etc. Y todo esto representa la vida cotidiana como una ocasión de santidad, de ser agradables a Dios, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias de todos los días, como Jesús, María y José en su vida de familia. Y pues ya se nos acaba el tiempo. Para concluir voy a leer el
último pedacito. Se dice: queridos hermanos y hermanas, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Todos hijos y hermanos, gracias a aquel niño, Hijo de Dios y de la Virgen María. Todos hijos y hermanos. Y a sentir que en esto está la felicidad. Sentir que en esto está la felicidad. Vernos como hijos y hermanos de Dios y de Jesús, bajo el cariño de María como Madre nuestra. En esto está la felicidad. Ojalá que todo esto penetre profundamente en nuestro corazón. Dice el Papa, que en la escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla. Dejemos que del asombro nazca una oración humilde. Nuestro gracias a Dios que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos. Y esto que llamamos todo es Jesús, es su Hijo. Por eso San Francisco dirá: a Dios le basta con Jesús para todo. En Él está la abundancia de su amor, y cuando Él nos da a Jesús, quiere decir que Dios nos lo da todo. Así que abramos nuestra vida, nuestro corazón, todo, abrámoslo a Dios en estos días de la Navidad que se acerca, para recibir ante todo y sobre todo lo que puede llenar nuestra vida, que es el amor de Dios, tierno, incondicional, gratuito, que satisface todos nuestros anhelos de felicidad. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno con una feliz Navidad, paz y bien.